Buenos días, chicos. Vamos a hacer una lección de introducción y repaso a qué son las células, qué partes tiene una célula, qué es una célula eucariota y sobre todo vamos a hablar del núcleo de la célula y cómo se divide esta célula. Más o menos son los apartados que veis aquí en la primera diapositiva con los números del 1 al 11. Aquí nos cuenta un poco el descubrimiento de la célula como unidad de la vida. Para mí ahora no tiene mucha importancia, sí que vamos a fijarnos en una cosa, que es lo que se llama la teoría celular, que enunciaron dos científicos de origen alemán que se llamaban Schleiden y Schwann, y dijeron que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Eso quiere decir que todos los seres vivos están hechos de células. Y también significa que una célula está viva. Que esté viva significa, en nuestro caso, que cumple las tres funciones vitales, que son la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. Es decir, una célula se nutre, eso significa que intercambia materia y energía con el exterior. Una célula se relaciona, eso significa que recibe información del exterior y reacciona a esa información, y una célula se reproduce, que es de lo que vamos a hablar en esta explicación en vídeo. La segunda parte importante que dice la teoría celular es que toda célula proviene de otra célula. Eso significa que para que aparezca una célula, antes tiene que haber otra previamente. Eso va en contra de una creencia que había antiguamente y que duró muchísimo tiempo, desde la época de Aristóteles, un filósofo griego, que se pensaba que existía una cosa que se llamaba generación espontánea. Eso significa que a partir de algo que no está vivo, los filósofos griegos y mucha gente hasta el siglo XIX pensaban que podían aparecer células y seres vivos a partir de cosas que no estuvieran vivas. Y eso es falso. Y la tercera cosa que dice, el tercer postulado de la teoría celular, es que es la unidad genética de todos los seres vivos. Y eso significa que dentro de una célula hay información genética. Las células son microscópicas y en estas dos imágenes que tenemos aquí se observan pues microscopios muy primitivos que se utilizaron en los siglos XVII y XIX para poder ver por primera vez las células. Los microscopios actuales pues son mucho más complejos que estos. Aquí nos pone las escalas que tienen los distintos componentes o de los distintos niveles de organización de los seres vivos. Desde el átomo, que tiene un tamaño de 0,1 nanómetros. Un nanómetro es 10 elevado a menos 9 metros. Es la 1000.000.000ª parte de un metro. Y a partir de los átomos se forman moléculas de pequeño tamaño, otras más grandes como los lípidos, que son las grasas, otras más grandes aún, que son las proteínas. Aparecen los virus, que están en la frontera entre los seres vivos y la materia que no está viva. Aparecen los orgánulos celulares, vamos de lo más pequeño a lo más grande. Aparecen las bacterias, que son las células más pequeñas que hay, células eucariotas, y a partir de ahí pues ya empezamos a hablar de organismos completos. Aquí vemos qué cosas se pueden ver con un microscopio electrónico. Fijaros que los átomos no se ven con un microscopio electrónico, que se puede ver con un microscopio óptico y que se puede ver a simple vista. Vamos a hablar un poco de los tipos de organización celular, los tipos de células que existen. Aquí tenemos una representación de una célula sencilla, que es la típica de las bacterias, que se llama célula procariota. En biología siempre se habla del origen evolutivo, de la evolución de los organismos, o en este caso la evolución de las células. Las bacterias, las células procariotas, son más primitivas evolutivamente con respecto a las células eucariotas y se caracterizan porque son más sencillas, más simples, son más pequeñas también. ¿Qué tiene una célula procariota? Pues como dice aquí, tiene una pared celular, que es la parte más externa de todo, y que es rígida, y es la responsable de la forma que tenga la bacteria. Las formas de las bacterias pueden ser variadas.
pueden ser de forma esférica, como de forma de pelota, de balón, y entonces se llaman cocos. Pueden ser como esta, alargada, se llaman bacilos, y hay más formas distintas. Hacia el interior de la célula encontramos la membrana plasmática, que es el límite entre el interior celular y el exterior celular. Y su función principal, como dice aquí, es controla qué entra y qué sale de la célula. Esto de mesosomas son unos entrantes, aquí los vemos, que tiene esa membrana y que tienen relación con la capacidad de la célula de poder dividirse. Tienen, no lo más importante, pero bueno, quien determina qué es lo que va a hacer la célula es el cromosoma bacteriano, una molécula de DNA que es circular y que la principal diferencia que hay entre la célula procariota y la célula eucariota es que este cromosoma bacteriano no está separado del resto de la célula, del citoplasma, que es el contenido celular, por una membrana propia. En las células eucariotas sí existe una membrana que se llama membrana nuclear. En las células procariotas no. Y aparte de esto, poca cosa más hay. Hay unos ribosomas, que son estos puntos que aparecen aquí dibujados, que se encargan de fabricar proteínas. Y luego hay unas prolongaciones, que son estas de aquí, flagelos, que sirven para moverse, porque las bacterias tienen capacidad de movimiento. Y tienen unas prolongaciones más cortas, que son estas de aquí, que se llaman fimbrias, y que le sirven a las bacterias para sujetarse a un medio, sujetarse a un sustrato, al suelo, a una mesa o a nuestra garganta si están produciéndonos una infección, por ejemplo. Las células eucariotas, que es el tipo de celular que tienen las plantas y los animales, es decir, nosotros, son más complejas, son más grandes, derivan de las procariotas. Eso significa que evolutivamente las procariotas dieron lugar a las eucariotas. Supongo que todos sabéis que los seres vivos estamos relacionados por relaciones de parentesco evolutivo y unos seres vivos provienen de otros. La célula eucariota proviene de la célula procariota. Y su estructura, pues aquí vemos que tiene muchas más cosas. No vamos a profundizar mucho en las partes que tiene, pero vamos a mirar un poco qué hay dentro de una célula eucariota. En primer lugar, habla de la membrana. Todas las células tienen membrana plasmática, tanto procariotas como eucariotas. Todas las células tienen citoplasma. Todas, da igual el tipo que sea. Ese citoplasma es un medio acuoso, es la parte interna de la célula. Todas las células tienen una zona donde se encuentra el DNA. En el caso de las células eucariotas, como ese DNA tiene una membrana propia, que es lo que aquí llama envoltura nuclear, que lo separa del resto de la célula, se le llama núcleo verdadero. Y aquí dentro tenemos el material genético, el DNA. Y además las células eucariotas se caracterizan porque tienen unos compartimentos internos, unas partes, que se llaman orgánulos celulares en general. Cada orgánulo realiza una función diferente y cada orgánulo tiene un aspecto y un nombre propios. Se habla del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, de los ribosomas, que también tenían las células procariotas, de las mitocondrias, de las vacuolas. Cada uno, aquí veis qué es lo que hace. El retículo endoplasmático fabrica sustancias, o bien proteínas o bien grasas. El aparato de Golgi es un medio de transporte por dentro de la célula de sustancias químicas fabricadas por la célula. Los ribosomas son el sitio donde se fabrican las proteínas. Las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula. Y así cada orgánulo realiza una función distinta. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues que esto permite que las células eucariotas sean más eficientes, más eficaces, realizando las funciones vitales, obteniendo energía de los nutrientes y funcionando en general. Aquí vemos un dibujo de los dos tipos de células eucariotas que hay. La célula animal, esta de aquí, y la célula vegetal. Si nos fijamos un poco, hay pequeñas diferencias entre ellas que podríamos resumir en 3. La célula vegetal posee por fuera de la membrana plasmática una estructura rígida que se llama pared celular, que le da forma. Y las células vegetales tienen una forma más o menos geométrica. Las células animales no tienen esa pared por fuera de la membrana. En la célula vegetal encontramos un orgánulo que es propio de las plantas, que se llama cloroplasto, que es este de aquí, que se pintan con colores verdes, porque es el que realiza la fotosíntesis, que es el medio por el cual las plantas
cumplen su función de nutrición. Eso consiste en obtener luz del sol y convertir el dióxido de carbono que hay en el aire, que es un carbono inorgánico, en materia orgánica. Esa manera de nutrirse se llama nutrición autótrofa, que es la típica de las plantas. La célula animal no tiene cloroplastos, por lo tanto no puede hacer la fotosíntesis y por lo tanto la nutrición que presenta es diferente, se llama nutrición heterótrofa. Y la tercera diferencia que podemos ver a partir de estos dibujos es que la célula vegetal presenta en el centro un gran saco, una gran bolsa de membrana llena de agua que se llama vacuola y que es la responsable de darle forma y volumen a la célula. Las células eucariotas sí tienen vacuolas, lo que sucede es que son mucho más pequeñas y en lugar de tener una muy grande, pues tienen varias repartidas por todo el interior del citoplasma. Hasta aquí un poco la estructura y la organización de las células procariotas y las células eucariotas. En un vídeo posterior vamos a hablar de cómo se organiza el núcleo de las células eucariotas y cómo se lleva a cabo la división de las células eucariotas.